Buenas tardes, mi nombre, para el que no me conoce, es Gastón Machado, formo parte del equipo de Lectores 4.0 y les doy la bienvenida a este espacio que se llama Encuentro Literario. Hoy hemos elegido para encontrarnos un autor estadounidense que se llama Philip K. Dick y le hemos dado a este espacio el nombre de un analista de la realidad. El primer reto que encontramos cuando elegí Philip K. Dick, hicimos una encuesta en la cuenta de Instagram del programa, fue que no era conocido Philip K. Dick como, como autor de literatura. Entonces, nosotros sospechamos que en realidad está en la cultura popular, pero que no es conocido en sí por sus libros, sino que sus ideas fueron llevadas al cine y forman parte de nuestra cultura ya desde hace más de 20 años, por el cine. Por ejemplo, el primer caso es una película francesa que se llama Confesiones de un barjo, ¿sí? Y está basada en un libro de 1953, y esta es la primera novela que se puede decir seria de Philip K. Dick, que se llama Confesiones de un artista de mierda. Fíjense, a pesar de que es una novela seria, fíjense en la tapa que elige Minotauro para graficar esta novela. Sé que para muchos no les estoy dando mucha ayuda en cuanto a quién es Philip K. Dick por esta película, pero si avanzamos el tiempo, en 1977 él saca un libro que se llama Scanner Darkle, vendría a ser una mirada a la oscuridad, y en 1992 aparece la película con Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson, Winona Ryder, donde hay toda una novedad en cuanto al tipo de técnica que utiliza el director, una técnica de dibujo. En esta realmente la película es sobre la paranoia y de un policía que termina vigilándose a sí mismo. Después, segunda variedad, que es de un libro, es un cuento de 1953 y tiene dos películas, Asesino Cibernético, con Peter Weller, quien es el actor de Robocop, y una segunda parte en el 2009. Y los millennials, los centennials me están diciendo, no me estás diciendo nada, entonces saltamos a 1998 y ya entramos en una película más popular, que es The Truman Show, y esto está, la idea fundamental, la idea básica, está tomada, inspirada en Tiempos Desarticulados, ¿sí? Donde también a un hombre, igual que el personaje de Jim Carrey, está todo en una ciudad controlada para, en el caso de Jim Carrey, de ver su actitud y ver su vida, esto que llaman los reality. En el caso de Tiempos Desarticulados, también le controlan su vida, pero para que él haga un juego en donde debe descubrir ciertas claves, en donde unos enemigos van a tirar bombas. Y toda la ciudad está controlando que ese hombre juegue, porque de él va a depender salvar muchas vidas fuera de esa realidad que vive él, en otra ciudad. Tiempos Desarticulados, de 1959. Después tenemos en 1953 Paycheck, y en el 2003 Ben Affleck y la larguísima Uma Thurman hacen una película de acción donde hay un concepto de tiempo que es muy de Philip K. Dick, el tipo de tiempo, una empresa monopólica, esto que tiene Philip K. Dick con las empresas que roban los sueños y que pueden trabajar en el futuro. Lo contratan a Ben Affleck y le borran la memoria. En 1954 él saca El Hombre Dorado, que es un detective que puede ver el futuro, y en el 2007 Nicolas Cage y Julianne Moore hacen un Next. Ya acá no es un policía, sino que es
más un delincuente y va pudiendo ver para adelante la precognición de la que habla Philip K. Dick, puede ir viendo para adelante cierta cantidad de tiempo. Después tenemos el equipo de ajuste de 1954, que en el 2011 Matt Damon hace película con Agentes del Destino. Una nota de color de esta película, hasta hace 3 años estaban en litigio porque habían pedido autorización a los hijos para utilizar el libro de Philip K. Dick, lo autorizaron, se demoró en hacer la película y parece que entre la autorización y cuando se hace la película cayeron los derechos, pasaron la cantidad de tiempo en cual ya no tienen que pagar nada, entonces ahora la productora se niegan a pagarle a los hijos. No sé en qué quedó, hasta hace 2 o 3 años eso estaba en juicio. Pero otra idea de Philip K. Dick llevada al cine, que por ahí la hemos visto. Y tenemos los más populares, Minority Report, no sé si la recuerdan, una película con Tom Cruise, está basada en un libro que esa es del 2013, está basada en un libro de 1956 que tiene el mismo nombre. La querida y famosa Blade Runner, que hoy hablaremos, está basada en la película está basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una película de 1982 donde se puso toda la carne en el asador. El director, que es Ridley Scott, venía de filmar Aliens. Harrison Ford venía de filmar El Arca Perdida, si mal no recuerdo, sí, venía de filmar El Arca Perdida, la música era de Vangelis, así que lo que se llamó la literatura cyberpunk, la historieta cyberpunk, entra al cine de Hollywood por una puerta en donde se le había puesto muchas fichas. Ahí hay algo muy interesante para analizar, si algún día hacemos Philip K. Dick y el cine, cuál era la necesidad en el momento de ese cambio de lenguaje que necesitaba el cine. Así como hoy los chicos se están volcando, los directores, se están volcando hacia la distopía, en 1980 era necesario un cambio de ritmo en el cine y en el caso de Philip K. Dick era excelente para esa necesidad. Y otra también que es muy conocida y que hemos hablado en otros encuentros literarios, que es Total Recall, basada en un cuento que se llama Lo podemos recordar todo por usted. Como podemos ver, el mundo, el universo de Dick es un universo de cyborg, de corporaciones omnipotentes y monopólicas que manejan la tecnología como el control de la memoria, por ejemplo. Los gobiernos son autoritarios en el mundo de Philip K. Dick. También hay paisajes apocalípticos, hay mundos distópicos, hay mundos paralelos, hay un mundo lleno de paranoias, de visiones místicas. Está también reflejado lo que es el mundo de la adicción y de la alucinación, en todo ese universo que está compuesto por más de 40 novelas y más de 120 cuentos que escribió. Fue uno de los más prolíficos del siglo XX. Creo que se lo puede comparar. Sí, eso es lo que él llamaba precognición. Esto de poder ver para adelante, esto de poder decir a través del arte, a través de un escenario, qué puede estar sucediendo en el futuro. Algunas cuestiones en general son bastante oscuras, ¿sí? Tienen este peso de un futuro distópico, pero otras, como por ejemplo The Truman Show, ¿sí? Donde él tenía una carga oscura, el cine la convirtió, si se quiere en principio, en una película luminosa y que después empieza a divagar o a recorrer caminos más íntimos del personaje. Pero sí tiene eso que es una precognición. Bueno, todos estos escenarios le sirvieron a Philip K. Dick para
plantear lo mismo que plantea la filosofía, lo mismo que está en el centro de la filosofía, lo mismo que está en el centro de la religión, que son preguntas muy esenciales. Por ejemplo, ¿qué es el ser humano? O cuál es la naturaleza del universo, y fundamentalmente algo que nos interesa o que vamos a intentar dilucidar, qué es la realidad para Philip K. Dick. Nosotros vimos a llamar a este encuentro un analista de la realidad, ya que en ciertos momentos, en realidad siempre se lo critica a Philip K. Dick, de que no es un escritor con una buena técnica, y lo que vamos en escritura, y lo que vamos a encontrar es un escritor creativo, imaginativo, que puede entrelazar muchas ideas y muchos conceptos. A esto que él decía, que le decían, él respondía que la creatividad solamente era un medio para poder lidiar con la realidad que él veía, con esa realidad alternativa que él veía. Él decía, soy un analítico más que un creativo. Y de ahí vino la idea de decir, bueno, si este hombre considera que ve otra realidad, ¿sí? Puede ser de que sea un analista de ella, como él se consideraba. Así que así fue como nació el nombre. Me parece importante también, si vamos a hablar e intentar hablar de la realidad, es intentar definir qué es la realidad, ¿sí? Y tenemos esta definición que les estoy, no sé si la están viendo, la están viendo bien, donde dice, cuando hablamos de la realidad, nos referimos a la percepción que, por comodidad en un acuerdo entre los hombres, preocupados que sus relaciones se desarrollen en un terreno estable, una suerte de ficción diplomática, el mínimo común denominador entre mi visión y el de mis vecinos, entre mi visión del universo y la de mi vecino. Bien, acá me parece que hay un montón de cosas, de palabras que son interesantes para detenernos, como por ejemplo, percepción, ¿sí? No, acá. Percepción, comodidad, ¿sí? Y esto de que todo se desarrolle en un terreno estable. Me parece que eso ya define un poco, cuando hablamos de realidad, en dónde nos paramos, digamos. La realidad es algo concreto que sucede, que lo tenemos ahí al frente, pero en juego hay, en lo que es lo que está en juego, la percepción. ¿Y qué es lo que, si se quiere, lo tara a Philip K. Dick? Dice que esa percepción es la que nos va a filtrar la realidad. Nosotros no podemos acceder a la realidad directamente, sino que la vamos a filtrar a través de nuestra subjetividad. Él va a coincidir, igual que Platón, que aquello que vemos como realidad son solamente las sombras que se reflejan contra la caverna. Philip K. Dick dice que es necesario, para ver la realidad, tener que correr ese velo y poder asomarnos. De todas formas, nunca vamos a poder zafar o poder esquivar nuestras subjetividades. Y de ahí viene esto de la comodidad. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál de eso concreto que tenemos adelante, qué es lo que nos queda cómodo, cómo podemos desarrollar una vida en un terreno estable. ¿Sí? Bien. Para intentar avanzar un poco sobre el propio Philip K. Dick, hemos seleccionado una novela que es la más conocida, la más popular, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y hablábamos con Lisandro que nos parecía en la película el tipo de clima, el tono que tiene, sobre todo la primera y la segunda lo desarrolla también muy bien, el tono plomizo, eso pesado, esa angustia que hay de un mundo que se está terminando. Les quiero leer un pedacito, si me permiten, sobre el contexto,
porque una de las características también que tiene Philip K. Dick es lo directo que escribe, ¿sí? Él hace elipsis y en cada párrafo sus descripciones nos van a llevar a un lugar concreto. Y nos dice, en este caso, viene bajando el personaje, va subiendo en realidad el personaje, va saliendo al mundo desde su casa y dice, el ambiente matinal, gris, plomizo, salpicado de motas radiactivas y capaz de ocultar el sol, se desparramaba a su alrededor, irritándole la nariz. Aspiró involuntariamente el olor de la muerte. Y en cuanto al polvo radiactivo, él escribe más abajo, el legado de la guerra mundial terminus, o sea, estamos en un mundo postnuclear, ¿sí? Dice, el legado de la guerra mundial terminus había perdido intensidad. Esto se refiere al polvo radiactivo. Quienes no sobrevivieron al polvo habían muerto años atrás. Y ahora más ligero, tan solo trastornaba, y esto es muy bueno, tan solo trastornaba las mentes y los genes de los supervivientes más fuertes. Así, en el capítulo 1, nos describe la realidad de Sueñan los androides como algo muy concreto y algo muy oscuro y algo que es opresor. También nos va a hablar por este planeta que se está muriendo, de la migración que hay de los hombres a otros planetas, ¿sí? a otras colonias, y donde los androides van a servir como un tipo de carnada para hacer este tipo de colonias. Si te vas del planeta, te regalamos un androide para que haga los trabajos que vos no podés hacer en un ambiente hostil o para que te acompañe, para simplemente como compañía. Eso es un poco el contexto en donde se va a relacionar, a donde se va a desarrollar la trama. Alberto nos ha explicado lo de Hemingway, que Hemingway ve los textos como un iceberg, donde uno lee una pequeña parte, un 30%, y por debajo está la mayoría. Yo, como soy medio porfiado y él lo sabe, me gusta ver los textos o las novelas, los cuentos, como una cebolla y irlo viendo por capas. La idea es la misma, simplemente que la imagen es otra. Y en esta novela en particular hay una primera capa que es la del cazarrecompensa Rick Deckard, que debe buscar 6 androides Nexus 6, al cual primero, antes de retirarlos, porque en ningún momento se dice asesinarlos, sino que se dice retirarlos, debe aplicarle un test que es el test de Voigt-Kampff, ¿sí? Este test va a medir la respuesta empática. Entonces, en esta primera capa tenemos un cazarrecompensa, vamos a estar todo un día con este cazarrecompensa que se llama Rick Deckard y que va a intentar sacar de circulación a 6 androides. Vamos a acompañarlo cuando va a saludar su mascota, que es una oveja eléctrica, vamos a estar con él cuando habla con su vecino y surgen las envidias por los animales, ¿sí? Y vamos a estar también toda una mañana él preocupado porque no tiene una mascota de verdad, un animal real, sino que su animal es simplemente una oveja eléctrica. Esa es la primera capa. Ahora, la novela está escrita en primera persona. Y esa primera persona no está solamente posada sobre Rick Deckard. También hay otro personaje que para mí es muy querible, que se llama J.R. Isidore, no sé cómo se pronuncia en inglés, John R. Isidore, ¿sí? Que es un mecánico de animales eléctricos que se ha visto perjudicado. Recuerdan esto que a mí me llamó la atención, que solamente el polvo solamente trastornaba lo que está ahí, tan solo trastornaba las mentes. Bueno, John R. Isidore
es uno de los afectados, uno de los perjudicados por la radiación. Y a estos hombres, ¿cómo los llaman? Los llaman los especiales, y en el peor de los casos le dicen los cabezas huecas, los cabezas de chorlitos. Y realmente también esa primera persona va a acompañar durante este día a J.R. Isidore, hasta que al final, en el capítulo 20, se junten Deckard e Isidore, y ahí sí se continúa o termina la historia de Deckard y la novela en sí. Pero hay algo muy importante en la novela, para mí, para mi gusto, que lo vamos a conocer de esta realidad del mundo, y lo vamos a conocer a través de Isidore, que es el mercerismo, el silencio que queda, el peso del silencio que queda en un planeta que está deshabitado. Hay una idea que es la basugre, una mezcla de basura y mugre que se multiplica por los rincones, ¿sí? El mundo tumba, que es un concepto psicológico. Y ya ahí nomás empezamos a entrar rápidamente en otra capa, ¿sí? En una segunda capa, porque durante este día Deckard, nuestro casa recompensa, se va a ir preguntando qué es lo que nos hace ser humano, ¿sí? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es el límite que hay entre aquella inteligencia artificial y aquello que a nosotros nos definen como seres humanos? Él ya venía desde antes un poco conflictuado. Apenas empieza el día hay una discusión con su esposa que se llama Iran, en el cual, a través de un roce, ella le termina diciendo los pobres Andis. Acá hay dos palabras interesantes. Por un lado, Andy, que yo supongo que debe venir de Andrew, de androide, lo mismo que pasaba con El hombre bicentenario en Isaac Asimov, ¿sí? Que el personaje robot que quería ser un ser humano, era empático, le habían puesto el nombre de Andrew. Supongo que Andy debe venir desde el mismo lugar. Y por otro lado, ponerle a un androide el adjetivo de pobre. Automáticamente lo pone en una posición de debilidad, de inferioridad, ¿sí? Y Deckard es quien los va a retirar. Y eso es algo que a él le molesta, y responde de una manera agresiva a su mujer. Mucho más adelante durante el día va a tener planteos más profundos sobre su trabajo, pero ahí le responde y le dice, bueno, cuando, pobres de Andy, pero cuando tuvimos que gastar el dinero que yo me ganaba retirándolo, vos no tenías problema. Pero es así como Dick nos va mostrando cómo ese límite se va desgastando, cómo es que no se puede ver la diferencia, o cuesta ver, le empieza a costarle ver la diferencia a Rick Deckard entre una mente del hombre y una mente del androide, entre una actitud de un androide y la actitud del androide. Otra cuestión muy importante que ustedes van a ver ahí es la de Rachel Rosen, ¿sí? Que es el primer androide que él enfrenta. Tiene que ir los Rosen son los dueños de la producción de robots en Estados Unidos, Rusia y Marte. Por las dudas, si tenían algún tipo de duda del peso que tiene esta empresa, era muy importante. Y lo van a llevar más que nada para evaluar cuál es la efectividad de este test que están utilizando. Y Rachel Rosen es un androide, y que lo confunde. Asimismo, Deckard logra descubrirlo. A mí me dejó la sensación que tanto en este encuentro con Rachel y el próximo androide que va a retirar, Volakov se llama, nos pinta un poco cómo es el personaje de Rick Deckard. Él está haciendo este trabajo como un tipo de ascenso a investigador senior, y el jefe no está muy confiado de que lo pueda hacer bien, ya que su mejor cazarrecompensa estaba herido y debía entrar
Deckard para perseguir a esto, pero no estaba totalmente convencido de si estaba a la altura de las circunstancias. Y Dick nos hace ver de que sí, porque ya que a pesar que le costó, porque este límite se vuelve cada vez más confuso, descubre a Rachel Rosen y cuando va a retirar, cuando se enfrenta al otro androide, al otro Nexus, que es Volakov, creo, demuestra Rick Deckard que también es un hombre de acción y que puede estar a la altura de la discusión, está a la altura de la misión que le dieron. Ahora, el problema empieza, o el problema se afirma más, se plantea más, es cuando él tiene que ir a retirar a Luba Luft. Luba Luft es un androide, se supone que es una androide alemana, en la cual a él le debe hacer el test para retirarla. Luba Luft es una cantante de ópera. Y cuando va a hacer el test, le dice que está en el teatro. Y automáticamente entra al teatro y está sonando la flauta mágica. Están cantando, están ensayando la flauta mágica de Mozart. Deckard es un fanático de la ópera. Y acá abro un paréntesis. En 1949, Philip K. Dick se muda a la zona de Berkeley y trabaja en una disquería. Más allá de toda la adolescencia melómana que tuvo, tiene una gran cultura de música y eso se lo vuelca a los personajes. Todo lo que él sabe de música lo va a volcar a los personajes, y en este caso Rick Deckard sabe de ópera, y cuando entra a cantar, Rachel Luba Luft, no puede dejar de reconocer de que era buena. Y dice algo así, dice para terminar el capítulo 9. Algo irónico pensar en todo el sentimiento que le exige su papel. Por vital, activa y hermosa que sea, un androide fugada apenas puede distinguir la verdad. La verdad sobre ella misma al menos. ¿Por qué dice esto? Porque hay androides a los cuales se les inserta recuerdos. Entonces, por lo tanto, se le pueden insertar recuerdos donde ella se considera que es otra persona. Y esa es la duda o la seguridad que tiene Rick Deckard. Por más que ella crea que es una buena cantante, aún no sabe distinguir la verdad sobre ella misma. En el capítulo siguiente, en el capítulo 10, un capítulo muy interesante, le hace el test, intenta hacerle el test a Luba Luft, que esta lo esquiva, y con esto que era alemana, no sé qué quiere decir tal palabra, no estoy habituado con tal término, y resulta que le hace una pregunta sexual y ella se agarra de eso para decir, veo que usted es un degenerado, no sé, y llama a la policía y lo llevan arrestado. Cuando lo llevan a la central de policía, a Deckard, ¿sí? Él entra a un edificio moderno que jamás había visto en su vida, a pesar de que él es un cazarrecompensa que trabaja para una central de policía. Y ve que los métodos de trabajo son más antiguos, era cuando él era un policía de calle, ¿sí? Asimismo, los policías empiezan a dudar de él. ¿Sí? Tratan a la central, usted trabaja en tal central, sí, ese edificio viejo, como que ponen en duda de la credibilidad, de su credibilidad. Llaman a un cazarrecompensa que según ellos es el mejor cazarrecompensa, no se reconocen, no se reconocen entre ellos, no se han cruzado nunca, y así la policía empieza a dudar sobre la historia de Deckard, ¿sí? Y es más, llegan a dudar si es humano o si es un androide, y empiezan a sospechar si este hombre no es un androide asesino. Ya para este momento del capítulo, nosotros, el lector, a mí me pasó particularmente, empecé a dudar sobre el personaje que venía construyendo durante estos 9 capítulos. ¿Deckard será esto
o será lo que dice la policía. ¿Será caza recompensa o realmente es una persona que tiene algún tipo de problemas mental y nos está haciendo creer, y en realidad lo que está matando son personas que a él le parecen que son androides? Y cuando esta duda se está por afirmar, él dice que quiere hacer una llamada telefónica, llama a la casa y quien la atiende no es la mujer, ¿sí? Y ahí me parece fantástico porque hemos llegado a la mitad de la novela y Philip K. Dick nos hace preguntar cuál es la realidad. ¿Esta que venimos construyendo al lado de Deckard o esto que le sucede a Deckard es solamente una enfermedad? Ahora bien, es bueno también este capítulo porque Deckard va a entrar a ese edificio, no les voy a contar cómo zafó, Deckard entra a ese edificio, ¿sí?, con una realidad que es cuestionada y sale de él con una persona que se llama Phil Resch, y va este personaje, esta entidad, va a tener una duda. Él no va a saber si es un androide o una persona. Y Philip K. Dick nos va a tener a este personaje todo el tiempo al lado, tratando de justificarse si es una persona de acuerdo a sus actitudes o si es un androide. Esto es a modo personal, pero yo creo que este personaje, esta entidad, condensa una idea que está en esta capa y que tiene que ver con un movimiento de deshumanización de los personajes, por un lado los personajes humanos, y por el otro lado la humanización de los androides. Por un lado, los humanos, ¿sí?, como las condiciones de su realidad son muy adversas, para poderlas sobrellevar, tienen que cambiar esas condiciones de la realidad, ¿sí? Entonces, necesitan que esa realidad sea más tolerable. Por ejemplo, utilizan el climatizador de ánimo, un aparato que, si vos estás triste, marcas un número y te pone contento. Si vos necesitas matar el tiempo, pero no tenés ganas de ver televisión, apretás un botón y te da la sensación de mirar televisión sin culpa, ¿sí? Esto es un poco la pérdida de humanidad. Y por otro lado, los Nexus 6, que son, como ven ahí, Chris Stratton, Roy Batty y Irgmal Batty, ¿sí?, ellos cada vez sus reacciones son cada vez más humanas. Ellos estaban como androides en Marte y se rebelan. Ya tenemos la primera cuestión humana en un robot, esto de rebelarse, de no querer ser más esclavos. Ellos quieren ser libres, ¿sí? Y saben que los van a venir a retirar. Y a toda esta actitud de humanidad también se le suma el instinto de supervivencia, porque ellos no se resignan a morir, ¿sí? Ellos tienen anhelos. O sea, que estos androides tienen sueños, ¿sí? Estos androides sueñan. No sabemos si sueñan con ovejas, pero sí sabemos que sueñan, que tienen sueños. Bien, en otra capa más profunda, ¿sí?, a mí me parece más profunda, y es acá donde Philip K. Dick nos hace un chiste y juega con nosotros, ya que con quien vamos a recorrer esta capa es con el cabeza hueca, es con el especial, es con J.R. Isidore. J.R. Isidore nos va a hablar de lo divino, la relación de lo divino que tiene. Philip K. Dick va a utilizar a Isidore para hablar su relación con lo divino y con la divinidad, a través de un personaje que es Wilbur Mercer,
que es un tipo de profeta, que es un concepto que saca Philip K. Dick de la psiquiatría, que es un lugar en donde todo se destruye y todo se transforma, y toda esta gente que sigue el mercerismo, así es como se llama este pseudo religión, son uno solo y viven esto y trascienden esto y comparten sus sensaciones. Si yo estoy alegre y el otro que está conectado es triste, está triste, yo pierdo un poco de mi alegría para levantarle el ánimo a aquel posible suicida. Y de acá es la caja empática, y de acá viene esto de medir la empatía a los robots para podernos, a los androides, para podernos distinguir de los seres humanos, ¿sí? Y también de acá viene la empatía de tener mascota. En un mundo post-apocalíptico, en un mundo en donde se está terminando la vida, donde ya queda poca vida, donde no quedan animales, tener una mascota es una puerta a la empatía. Philip K. Dick no se queda conforme con eso, sino que también lo que hace es un juego en la sociedad en donde hay una cuestión de prestigio, hay una cuestión de estatus, hay una cuestión de ley. No es lo mismo tener un animal eléctrico a tener un animal de verdad. Y eso se cotizaba y había una guía que se llamaba la guía Sydney, donde están todos los precios de los animales y cuáles estaban extintos. Este me parece que es el lugar más profundo de Philip K. Dick. Me parece que es el lugar en donde nos quiere mostrar realmente cuáles son sus intenciones para con la humanidad. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren aclarar algo, quieren comentar algo. No sé si lo leyeron, vieron la película, ¿no? Bien. No, va re bien, Gastón. ¿Se va entendiendo? Se va viendo las diferencias entre la película y... Sí, sí. ¿Sí? Bien. Algo también cuando hablaba de la mujer, me gustaría marcar en general, así, de los personajes. Ahí Luciano decía en el chat que no le adelante tanto. Bueno, no te voy a contar sobre el capítulo 9 y 10, cómo hace para zafar de esa comisaría. No te voy a contar el final, todos mueren. Y lo que sí quería decir, esto de la discusión con la mujer, hay una pata para escalar este universo que es Philip K. Dick, es convertirlo a él un poco en personaje de su vida. No importa cuál sea el escenario en el cual se desarrolle su historia, donde se desarrolle la trama, pero las discusiones matrimoniales son muy siglo XX, muy siglo XX, mediado, familia muy matrimonial, estadounidense de mitad del siglo XX, y no importa dónde lo ponga. Las discusiones son por dinero, son por prestigio, las discusiones son por el tipo de trabajo que lleva, y las mujeres en general, ahora en la próxima no, pero en general son despectivas con sus maridos. Y esto tiene que ver un poco con la vida de Philip K. Dick, con su vida matrimonial. Si logramos unir su vida personal, su vida amorosa, con los diálogos de las novelas, y vamos comparando de acuerdo a los años, van tomando estas discusiones, van tomando otro relieve, porque en muchos casos son bastante autobiográficas estas novelas. Así que eso era un detalle que quería dar. Y sobre los personajes principales, algunos, ahora me estoy acordando podemos recordarlo todo por usted, por ejemplo, al igual que Deckard, están conflictuados con su trabajo, tienen esto de Sísifo, esto de los griegos, este personaje que tenía
este ser que tenía que llevar una rueda, una pelota, una piedra hasta la punta de una montaña y cuando llegaba arriba se le caía y al otro día tenía que volver a retomar esa tarea. Bueno, hay mucho de esa angustia y mucha de esa sensación en cuanto a los trabajos que tienen que hacer los personajes de Philip K. Dick. Los personajes principales están angustiados por el tipo de trabajo y tal vez tenga que ver también con su vida personal, pero no voy a meter la pata ni a aventurarme porque él escribía mucho y escribía más que nada por obligación económicas. ¿Sí? Tuvo 5 matrimonios, algunos le fueron muy caros para mantener porque tenían niveles de vida muy altos y escribía porque necesitaba el dinero. El test de Voice Kampf también me parece que está dentro de esta capa más profunda donde nos muestra otra cosa. Irazoki, Marcos, quiere hablar algo. Sí, acá tengo una pregunta que dijo Axel. A ver. ¿Pensás que el tema de fondo más básico es la igualdad entre las especies? Esto viene a referencia de lo que venías hablando anteriormente. ¿Del mercerismo o en sí de toda la novela, Axel? Y de toda la novela. ¿De toda la novela? De toda la historia. No, me parece que al revés. Es ¿qué nos diferencia? Me parece que toda la novela es ¿qué nos va a diferenciar de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Ahora tal vez nos parezca un chiste y hasta hay teorías en donde nunca nos parezca un chiste. Donde una inteligencia artificial jamás tenga la capacidad de entender un humor capcioso, una pregunta capciosa, un humor irónico. En el caso, en 1968, cuando se escribió esta novela, para Philip K. Dick era la empatía, la diferencia. Me parece que más que todas las especies, si todas las especies tienen el mismo, ¿cómo era que dijo? El mismo. Perdón, Lisandro. Pensé que el tema de fondo más es la igualdad entre las especies. La igualdad entre las especies. No lo vi así. Tal vez alguien puede ayudarme y encontrar algún pasaje. Tiene que ser en el libro, en la película no. La 1, la de Harrison Ford, no se ven los animales. Uno sale, cuando te enterás de por qué son ovejas eléctricas, que está basada en una película, en un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, no entendés por qué, a dónde tiene que ver. No lo veo. La igualdad entre especies. Ya en la segunda película, cuando se encuentra el cazarrecompensa con Harrison Ford, hay un perro dando vuelta y dice, ¿es real? Y si no leíste el libro, pasó. Y Harrison Ford le dice, no sé, no lo he controlado, porque podía ser eléctrico. Hay toda una variedad de animales eléctricos. Ahí Axel dice, para hacer una comparación juego entre humanos, animales y posibles seres vivos inteligentes, una nueva especie. Bueno, ahí lo que nos va a requerir la novela en este caso, y que ahí me parece que entra el personaje también J.R. Isidore, es la empatía. ¿Sí? Claro, eso que hablabas. ¿Cómo decías, Lisandro? Eso que hablabas de que los androides ahora querían
bueno, de ahí viene el título, que soñarán, ya que quieren tener el privilegio de sentir, de pensar, de decidir por sí mismos esta nueva especie. Uh-huh. Sí, sí. Sí, yo creo que el planteo, juego que hace Axel, creo que va a requerir, no sé si está en la novela, porque fíjate que la mujer le dice pobre Andy, o sea que hay una empatía hacia los androides en algunos casos, en este en particular. ¿Sí? Si queremos considerar a los androides como una nueva especie, vamos a tener que ser empáticos como lo somos con cualquier otra especie que no nos comemos. ¿Sí? Eso también es interesante, las razones o los discursos que tiene Descartes para seguir adelante en su trabajo cuando él ya está dudando de lo que está haciendo, si está bien, si está mal, en la mitad de la novela quiere dejar el trabajo y como él es sano se puede ir del planeta, mientras que los cabeza hueca, esta gente especial no la dejan salir del planeta, sino que están condenadas a morir en él. Me parece a mí que lo que es necesario es la empatía, es la empatía para poder considerarlos una nueva especie. Y les quería contar algo sobre esto y se me disparó. Bueno, no sé si tienen algo ustedes sobre algo más para agregar. Que le decía, ya sé, sobre la empatía y sobre los discursos que tenía Descartes para seguir trabajando. Él decía que la empatía era muy malo para un cazador, esto que yo digo, uno es empático con un perro que no te lo comes, ¿sí? Con un pollo, una vaca no sos tan empático. Entonces, si vos sos un depredador solitario, la empatía, si vos podés percibir el miedo a morir del otro ser, ya no vas a ser tan buen cazador. Y cuando la supervivencia depende de esto que se da en la naturaleza, él o yo, ¿sí? Que sea solamente en la naturaleza y no en la sociedad, o por lo menos se supone estos tractos ficticios que hablaba Philip K. Dick en la realidad, ¿sí? El o yo, la empatía no es conveniente, no puedo sentir que el otro va a sufrir si yo lo mato o si me lo como. ¿Sí? Entonces él decía que eran los androides eran depredadores solitarios porque no tenían empatía y de esa manera los podía seguir haciendo su trabajo de retirarlos. No sé si Axel fui por ese lado o tenías otra idea en mente y te malinterpreté. Fabricio Williams nos dice, no recuerdo muy bien, en el libro si se menciona la necesidad de crear androides con recuerdos humanos implantados, porque muchas veces se plantea que las máquinas serían más eficientes sin los defectos humanos, los sentimientos. No se plantea como una necesidad, no se plantea como una necesidad, sino como algo que sea. Hay ciertos trabajos, sí, hay ciertos trabajos que los androides llevan adelante y en el cual es necesario que tengan estos implantes que los haga creer que son humanos. Ahí también es re lindo, ese capítulo 10 es re lindo cuando van a retirar a Luba, a la cantante de ópera, con Phyllis Rex. Cuando la van a retirar, ella ya no está más en el teatro y está en un museo y está viendo una exposición de Munch. Y yo me acuerdo si es Carrer, que es un biógrafo de
de Philip K. Dick o lo leí realmente en un blog, pero comparaba el grito de Munch, no sé si lo conocen, pero aquellos que lo conocen, este hombre que está a la orilla de un río, a la orilla del mar, agarrándose la cara, una cara triangular, y un grito que sale de su interior, que lo aturde y que lo cubre todo, algo horroroso e inevitable, es lo que nos transmite, o por lo menos lo que me ha transmitido a mí ese cuadro, esa pintura, y lo comparaban a esa sensación que pintó Munch, lo comparaban con el miedo y el horror que sentía un androide cuando descubría que no era una persona. Eso me pareció. Me pareció también interesante que el androide estuviera en una exposición de Munch y no en cualquier otro lugar. Axel, pensar cuál fue la intención más básica sobre qué quiso hacer un juicio de valor sobre la humanidad. El juicio de valor recae sobre la humanidad, ¿sí? Había compartido un archivo YAM que yo no lo voy a abrir porque si no sé qué es. Axel, en este momento no lo voy a abrir porque no sé a dónde me puede llevar. Pero creo eso, Axel. Creo que el juicio, si hay que emitir un juicio de valor, sobre lo único que se puede emitir es sobre la actitud de la humanidad, ¿sí? Cuando retira al Luft, ¿sí? Que es un punto de quiebre en Descartes, él ya termina diciendo si lo que hizo es bueno, y todo lo que pudo haber aportado Luft con su arte a la humanidad. Y me parece que ahí está el juicio de valor. No sé si alguien más lo ha encarado por ese lado, aún en la película, porque esta primera capa de la película, esta primera capa de la novela está muy bien representada en la primera película. No sé si alguien tiene un juicio de valor que diga, no, me parece que va por otro lado. Vos mismo, Axel, ¿te pareció otra cosa? ¿No? Bien, claro. Axel dice, parece un planteo filosófico. Sí, los planteos filosóficos, sí, es eso. Es eso para lo que utilizaba Philip K. Dick los escenarios de ciencia ficción. Ese era el punto al que iba. ¿Qué es la humanidad? ¿Cuál es la naturaleza del universo? Lo que hablábamos al principio. Sí, es un planteo filosófico totalmente, y la película no lo pierde. No sé la 2, pero la 1 por lo menos no lo pierde, y hasta agrega al androide algunas cuestiones más pesadas que en el libro no están. En el libro el que reflexiona todo el tiempo es Descartes y J.R. Isidore. Con J.R. Isidore vamos a descubrir los planteos más filosóficos y más pesados sobre, ya sea sobre lo divino, sobre la necesidad humana de lo divino, sobre la necesidad humana de poder fundirnos con otro y de sentir que tenemos un objetivo en común o un fin en común, y también una idea paranoica, una idea paranoica de Philip K. Dick, que son dos personajes que aparecen, que es ¿cómo los dice? Que se llaman, perdón, no me quiero equivocar. El amigable Buster que hace un programa de radio que dura 23 horas, ¿sí? Y que tiene invitados que al último son invitados porque están siempre ellos, y él se empieza a preguntar por qué Buster no lo quiere a Wilbur Mercer,
y entonces ahí empieza este hombre especial a dilucidar, bueno, pero entonces lo que ellos nos quieren, lo que quieren es dominar nuestro yo psíquico. Este tipo de paranoias es muy del pensamiento de Philip K. Dick, pero fíjense a quién le da esos pensamientos. Es a la persona que supuestamente menos capacidad tiene. Fabricio Coria, William nos dice, quizá uno de los temas que toca el libro, además de los que nos hace humanos, sea qué nos hace individuos, únicos e irrepetibles. Porque si las corporaciones futuras llegan a crear réplicas humanos o de seres vivos, nos volvemos reemplazables, intercambiables o podemos seguir destruyendo especies. Es buena, me gusta eso. José Scalice, quizás los androides buscaban empatía en los humanos, creyendo que iba a ser fácil que esto suceda, ilusos de ello. Sí, yo creo que por lo menos, creo que sí, sabían que no iban a encontrarlo. Sabía José que no iban a encontrarlo. Hay un momento, J.R. Isidore, igual que en la película, los cobija, y hay un momento en que vos no sabés si es manipulación viniendo de un androide, pero hay un momento donde dice, bueno, hemos encontrado un amigo, quedémonos acá porque no va a ser tan fácil que otro nos proteja, aún sabiendo que él era un ser especial y que estaba, si se quiere, con algún tipo de desventaja, que a medida que vamos leyendo, las desventajas son de sociabilidad, ¿sí? Él se ponía muy nervioso, se ponía ante una personalidad fuerte, él se ponía muy nervioso y empezaba a tartamudear, ¿sí? Pero a lo largo de ese día, que también no es el día solamente de Deckard, también es el día de Isidore, ¿sí? Donde le pasaron cosas fantásticas, ¿sí? Donde obtuvo un reconocimiento en el trabajo porque se puede expresar y resolver, porque él considera de que no va a estar más solo en un momento, en donde hace descubrimientos como estos del mercerismo y de este programa de radio donde lo que nos quieren es controlar, ¿sí? Él también, la humanidad también en general, lo que está buscando es la aceptación. Y Isidore es un personaje que todo el tiempo él lo que quiere es ser aceptado. Él lo que quiere es nada más que lo acepten y que le den una oportunidad y tener un amigo y no tener... por eso es que él sigue a Wilbur Mercer, porque tiene la posibilidad de fundirse con otros. Axel, en esta historia y en la inteligencia artificial, sí, de Spielberg, está todo el tiempo clara y presente la rivalidad que se genera entre androides y humanos. Y parece ser el humano el primero en ponerse agresivo con el otro. Sí, esto es cierto y es una tradición. Es una tradición que viene desde las primeras historietas o los primeros cuentos de androides. Eran muy parecidos al monstruo de Frankenstein, eran armados por partes, eran también antropomórficos, o sea, se parecían a un ser humano y tarde o temprano se rebelaban contra su creador. Bueno, con el tiempo esa historia fue evolucionando y tenemos que, bueno, es el ser humano quien, porque en ningún momento se plantea, también ellos vienen a la Tierra, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si iban a otro lado? No sabemos, ¿sí? Pero en ningún momento se plantea decir, bueno, mira, la Tierra está abandonada, dejémoslo que los androides, así como están picando piedra en Marte, dejémoslo que se queden en este planeta que se está por morir. Eso no sucede, y sí lo que sucede es esta obligación de retirarlos. ¿Algo más?
A ver. Bueno, el texto de Boy... Sí. Fabricio en el chat nos dice, cierto paralelismo entre el golem, Frankenstein y androides. Sí, totalmente de acuerdo. Los tres no son un producto de la naturaleza, sino que los tres son una creación del hombre. En el caso del golem es un pensamiento místico, ¿sí? Es un ser místico, que un rabino despierta, ¿sí? ¿No? Y después no lo puede manejar, lo despierta para proteger el templo, si mal no recuerdo, y después no lo puede manejar. La historia de Frankenstein ya la sabemos, cómo es esta creación, que también lo que busca es ser aceptado, Frankenstein, ¿sí? Y la humanidad lo rechaza por lo horroroso que es, por ese horror que provoca su fisonomía, pero en realidad lo que se llama monstruo del doctor de Frankenstein es un ser vivo, empático, que salva a un niño, que es autodidacta, aprende a leer solo, y que cuando se enfrenta a Frankenstein no es Boris Karloff haciendo, sino que tiene una dialéctica y un discurso en donde en un momento lo convence a Frankenstein, al doctor Frankenstein, el joven Frankenstein, que le haga una compañera, que era lo único que él quería y que se iba a ir lejos. Y la versión light, que es el joven mano de tijera, dice, agrega Axel. No lo había visto así, pero puede ser, sí, otra, sí, me estoy recordando en este momento la película y estoy recordando que él buscaba ser aceptado, que era una creación también del humano y que tenía esto, hasta el mismo código de, creo que lo crean justamente Una noche de tormenta. Así que sí, y la humanidad no lo acepta. O al principio está bien, arregla los jardines y corta el pelo y después una cuestión de celos, volvemos a aquello que decían, ¿quién era? Que decía José, no sé, que se ponían, que fuimos los humanos los primeros en ponernos, Axel, que somos los primeros en ponernos agresivos. Bueno, en el caso del hombre mano de tijera, el joven mano de tijera, esta película de Johnny Depp, con Johnny Depp, ahí está claro, al igual que en Frankenstein. Al igual que en Frankenstein, sí, al igual que en Frankenstein somos nosotros los primeros en no poder comprender la diferencia, en no ser empático, y en poder aceptar la diferencia. Fíjate cómo se va diversificando la conversación. Empezamos hablando de empatía y ahora llegamos a un punto que no está para absolutamente nada mal, que es a la aceptación de las diferencias. Del test de Bootcamp habíamos hablado con una compañera sobre las similitudes que había con otros tipos de test. Bien. No sé, tienen algo, tengo muchas cosas para contarles, no los quiero aturdir, no los quiero spoilear tampoco. Parecería que en estas historias los seres humanos intentan crear una versión mejorada, dice Fabricio Coria, una versión mejorada de los humanos y terminan horrorizados de sus creaciones y justamente por eso. Terminan horrorizados de sus creaciones, sí. En el caso de los androides, lo que horroriza es el chispazo de individualidad, si querés.
ese chispazo que le dice, quiero ser libre. Ellos eran totalmente conscientes, porque otro tema que hay es la caducidad. Dentro de la imperfección que tiene el ser humano, podemos vivir hoy en día 70, 80 años, depende, 75, depende del promedio anda en eso, depende de cada individuo, pero el promedio anda en eso, mientras que estos robots, y ellos eran conscientes de que iban a vivir poco tiempo, porque no tenían lo que nosotros tenemos, que es la recuperación del epitelio, la renovación de las células. A ellos se les desgasta. No tenían un problema con la batería. Lo que ellos pasaba era que el cuerpo se les desgastaba y terminaban por morir, digamos. Creo que lo que horrorizaba fue ese chispazo que les dijo que querían, el chispazo quieren ser libres. Como si mañana la licuadora quiere ser libre, porque ellos fueron fabricados con una función como herramienta. Entonces, horroriza que algo que tenga una función, de repente quiere emanciparse y decir, no, mirá, no quiero hacer más esa función. El horror me parece que en el caso de estos androides particularmente, me parece que viene por ahí. Axel, si la historia dejase una sensación de esperanza o desesperanza al respecto de una nueva convivencia con estos nuevos seres, entre comillas, distintos, pero con el mismo valor y derecho que nosotros, o sea, mirando al futuro, da la sensación de que podría funcionar o no. No puede funcionar porque el robot no es empático. No es empático y hay un pasaje en donde J.R. Isidore encuentra una araña y que si es una araña original, una araña viva, un animal, y no es eléctrico, primero costaba una fortuna, segundo que podía ser una especie que estaba extinta, y los robots se les ocurre una pregunta que la voy a dejar a consideración de todos ustedes, qué se les pudo haber ocurrido al robot, en el cual demuestra que sin empatía no se puede convivir. Por lo menos yo no quiero. Así que no, sin la empatía, estos seres distintos, ahora vos me decís, pero con el mismo valor. No es la empatía no es un valor, es una capacidad. Podemos tener los mismos y los derechos. Sí, no hay ningún problema. No habría ningún problema si los robots fueran como los robots de Isaac Asimov. Gracias, Violeta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Violeta se está despidiendo. No habría ningún problema si los robots fueran empáticos como son los robots de Isaac Asimov. Con estos, particularmente con estos androides, con los Nexus 6, no creo que sea posible, más allá de los valores. Porque la novela nos muestra que es eso, lo que nos está diferenciando de esta inteligencia artificial, aparte de la caducidad, es la empatía. Sí, claro. José Scalisi nos dice empatía direccionada, la de los humanos, claro. Sí. Somos muy empáticos con las cosas que nos son parecidos. O por lo menos somos más empáticos con las cosas que nos son parecidas. Por lo menos por ahí otro dice, no tenemos nada que ver, ¿no? Pero me parece que es más fácil, vamos a cambiar la postura, me parece que es más fácil ser empático con los parecidos. No sé si tienen algo más. Roberto Lisandro Irazoki, un poco de las dos partes, dice, los seres humanos queriendo ser creadores en busca de ser Dios y la creación en busca de ser como el creador en sí es un ciclo.
Sí, no podemos dejar de no podemos dejar de crear sin que sea a nuestra semejanza, ¿no? Si nosotros nuestro camino es la emancipación y la libertad, nuestras creaciones parece ser que también van a seguir el mismo camino. Sí, depende de dónde estés. Empatía si sos rubio como yo, dice Scalice José Antonio, que es un tano hermoso. Si no, no, y lo dice sarcásticamente. Depende de dónde estés. Hay lugares donde ser rubio no está bueno. No está bueno y te castigan tanto como ser negro en Nueva Orleans en 1940. Roberto Marcos Irasokis, una vez creada esta especie robótica, ya no nos gusta que se parezcan a nosotros, que tengan acciones como nosotros. Sí, es lo que decía Axel más arriba de que podemos ser reemplazados, ¿no? Si se parecen tanto a nosotros, no, se puede volver una pieza intercambiable, ¿no? Puede ser que eso nos ponga nervioso como humanidad o como individuo. En el caso de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es humanidad. Hay todo un sistema de cazas recompensas que se dedica a retirar los androides que se rebelaron y que se rebelaron para ser libres. Está bien, entre medio de eso, en general, para conseguir su libertad suelen cometer un crimen, que es lo que justifica la acción represiva. Axel dice, la validación, ¿sí?, de un androide como un ser vivo o algo así conlleva la desaparición de Dios para el ser humano. En forma de pregunta, no lo sé. En la novela no, me parece que van por caminos distintos. En la novela seguía viendo en la humanidad, había creado androides, había cada vez mejores, cada vez que se parecían más a los humanos, y sin embargo seguía viendo, por lo menos en la Tierra, los humanos, no, en todos lados, porque a la caja empática se reunían de todos lados, seguían a este profeta que era Wilbur Mercer, y que hay algo de divino, hay algo de divinidad en él, esta capacidad de reconstruirnos, de ir hacia la muerte todos juntos y volver a recrearnos, es una característica de los seres divinos, poder dar vida a lo muerto, ¿no? Y Wilbur Mercer tenía esta capacidad, así que no lo sé en principio, y muy apresuradamente yo respondería de que no necesariamente si generamos inteligencia artificial lo suficientemente empática para poder sobrevivir y lo suficientemente útil para que se justifique la muerte de Dios. Tal vez del Dios como lo conocemos, como lo conocimos en el siglo XX. No sé en qué se irá a transformar ahora en el siglo XXI, pero como lo hemos conocido hasta el siglo XX, puede ser, tal vez, pero no necesariamente. Les recomiendo la novela, es una novela corta, es una novela que tiene 200 páginas. La forma de escribir que tiene Philip K. Dick es muy llevadera, va de elipsis en elipsis, es muy directa. Todas estas cuestiones que están, que yo digo que son más profundas, no, que están en otra capa, más allá del caza-recompensa, más allá de la historia de cazar un robot, de salir a cazar un robot y cómo hago para cazarlo, más allá de eso, están a simple vista, están presentes. No, solamente uno tiene que... están ahí, están muy palpables. Lo que sí Axel estaba pensando
la validación de un androide como un ser vivo, esa parte, si vos generás un ser vivo, por ahí te podés creer un dios, algún tipo de dios, pero no va para el lado de lo que vos preguntabas, y mucho menos en la novela. En ningún momento ni siquiera los Rosen se plantean como el planteo va por otro lado. Insisto, léanla, está muy bien. Hemos llegado a un momento en donde podemos decir que los androides sueñan. No sabemos si con las ovejas eléctricas, pero sí que tienen sueños. Bien. Si no tienen nada más para agregar, chicos, yo hasta acá o para preguntarme, estoy satisfecho. Me gustaría poder contarles más, pero no les quiero, para aquellos que no lo leyeron, no lo quiero spoilear, no lo quiero adelantarle porque a mí me gustó y me parece, si no sos apegado a la lectura, si no tenés el hábito de la lectura, me parece una buena novela, o estás apegado a a lecturas cortas, me parece que es una novela para empezar a leer, y la vas a pasar bien. Si no conoces a Philip K. Dick y te parece que una novela no la vas a leer, siempre es recomendable los cuentos. Tiene cuentos desde 4 páginas a 40. 4 páginas dura Ruf, que es su primer cuento por el cual le pagaron. Ahí hay una percepción de la realidad muy, muy interesante. Y 40 lo recordamos todo por usted. Y son también, si no conoces a Philip K. Dick, son muy recomendables. Se consiguen en internet 3 tomos, viene toda la obra, no toda la obra, porque antes de morir dejó como 8.000 páginas, medias autobiográficas, medias noveladas sobre su vida, pero sí todo lo que es ciencia ficción. Todos los cuentos de ciencia ficción son en 3 tomos, interesantes, pero es bueno para aquel que no tiene el hábito de leer, agarrar un cuento por día o como le dé la gana. Si por ahí le tarda una semana en leer un cuento, no pasa nada, no hay ninguna carrera. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Desde Lectores le agradecemos su tiempo y los esperamos para la próxima, que es el próximo mes, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos estamos comunicando. Gracias, Gastón. Gracias por todo. Muy lindo, muy bueno, estuvo muy informático. Intentamos hacerlo lo más dinámico e intentar de que llegue al punto filosófico sin descubrir la trama y a la vez que les dé gana de leer, que es el objetivo principal de este espacio. Ojalá lo haya logrado y no asume a la confusión general. Bueno, de acá también le nombraste otros títulos de Philip K. Dick. Por ahí, buscando las películas, como Minority Report, The Truman Show, ahí van a encontrar también otros lazos de acá, de todo lo que hablaste. Así que muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a la gente que está, y los esperamos la próxima. Muchísimas gracias a todos.